Ujú. Empezaremos en 3 minutos. Daremos inicio en aproximadamente 2 minutos. Esperaremos un momentico más y daremos inicio.
Buenos días, en aras de la pertinencia de la reunión y de cumplir con los tiempos de la capacitación, empezaremos. Discúlpenme si tengo un poquito mal la voz, en realidad la capacitación la vez pasada se suspendió precisamente porque desafortunadamente he tenido un virus que me ha tenido una semana entera así, y bueno, por eso pasamos la capacitación para el día de hoy. Espero que les guste mucho esta capacitación, sobre todo porque vamos a hablar de un tema súper importante, que es la medición del riesgo psicosocial, pero ya no vista desde el cumplimiento normativo. Todos sabemos que el riesgo psicosocial lo tenemos que medir cada año o cada 2 años, dependiendo del tipo de riesgo que le haya dado en la última medición a la organización, sino que lo vamos a ver desde el punto de vista del ámbito de los costos que genera para una organización las enfermedades psicosociales. Entonces voy a apagar la cámara para que no se distraigan con mi imagen, sino que vean la presentación. Se me dice cuando estemos viendo la imagen, Perfecto. que no se puede compartir. Tengo otra vez problemas para compartir. Dame un segundo, Cele. Si no lo logro, tú me ayudas con eso. Dale. ¿Ven la pantalla o no? Sí, ya estamos viendo tu pantalla. ¿Y ven la presentación? No, se está viendo Señora. tu email. Entonces, dame un minuto, te la mando, Celes, para que tú la puedas proyectar, porque a mí no me la deja compartir. Un minuto mientras se la comparto a Celes para que ella la pueda proyectar. He tenido incompatibilidad con las presentaciones y no sé por qué. Bueno, tendré que hacer revisar el computador. Celeste, ya te la envié. Listo, ya reviso. Me dices cuando te llegue el correo, por favor. Qué pena ahí con el inconveniente técnico, pero se me han presentado algunos inconvenientes para compartir pantalla y no sé por qué. Por Google Meets. ¿Te llegó Celes? Sí, ya la vamos a compartir. Bueno, mientras tanto voy explicando la metodología de la capacitación. Vamos a hacer una presentación, vamos a hablar sobre el tema de los costos, de cómo calcular los costos de las enfermedades psicosociales, pero las personas, o sea, si tienen alguna pregunta, lo que les pedimos es que no las dejen para el final, sino que mientras vamos haciendo la presentación, yo voy a hacer algunas pausas cada 5 minutos y le voy a preguntar a María Celeste si alguien tiene alguna pregunta. Si las personas no tienen ninguna pregunta, yo sigo con la presentación. Si tienen alguna pregunta, paramos en la pregunta, la persona levanta la mano, abre el micrófono, nosotros le damos pues como la participación o puede directamente abrir el micrófono y se le responde la pregunta. ¿Listo? Se les ve muy pequeña, yo no voy a alcanzar a leer muy bien. Lo tienes de toda la pantalla.
Ahí, María Celeste. Hola, Hola, sí, está de toda la pantalla. se te salió. No estamos viendo nada. Espérate un momento, por favor. Qué pena con ustedes los inconvenientes técnicos. Sencillo, lo que hago es que la abro acá también. Espera para que Luisa la pueda compartir porque yo tengo que aceptar las personas que entran. Listo. Listo, perfecto. Bueno, y Luisa la está compartiendo en este momento. Sí, ella ya la va a compartir. Si quieres, vas dando una introducción Bueno, y ya. entonces, los costos socioeconómicos de los riesgos psicosociales. ¿Cuál es el balance de la situación actual y cuáles son las propuestas metodológicas para avanzar en la medición o en su cálculo? Digámoslo así. Miren, para nadie es un secreto, la salud y el bienestar son objetivos primordiales, tanto para los individuos como para la sociedad en general. Y unas condiciones de trabajo aceptables constituyen un elemento clave para la consecución de esos objetivos, ¿cierto? En todos los tratados internacionales, políticas de materia laboral, se vienen reflejando esfuerzos encaminados a mejorar las condiciones del trabajo, contando con el apoyo y la participación creciente de los interlocutores sociales. Eso es súper importante. Y ahí voy a hacer un hincapié. A pesar de esto, la realidad que reflejan actualmente los entornos laborales hace necesaria una actualización de prioridades por parte de los legisladores que lleven a abordar nuevos retos de los riesgos laborales emergentes, esto es los derivados del diseño, la organización y la gestión del trabajo, así como del contexto social y medioambiental en el que se desarrolla. Tales riesgos se traducen en un incremento en el nivel de estrés soportado por la población trabajadora y en la aparición de otros problemas interrelacionados con la discriminación, la violencia, el acoso en el trabajo, lo que puede conducir a un serio deterioro en la salud física y mental del trabajador expuesto. Eso para nadie es un secreto. No sé si en este momento Luisa está proyectando, me dicen porque yo estoy directamente viendo mi presentación. Bueno, esto así, digamos que desde el convencimiento de todos los empleadores, nos obliga a tener una visión cuantitativa de la importancia de la existencia en un entorno de trabajo libre de riesgos y documentar los potenciales beneficios de su prevención tanto a nivel público como a nivel individual y como a nivel empresarial. Es decir, si Disculpa, es que no vemos tu presentación, o sea, no estamos viendo nada. Sí, un momento que estamos presentando unos problemas técnicos y ya la vamos a presentar. no sé, Luisa, qué pena ahí con ustedes. Voy a prender la cámara. Yo creo que ahí ya está presentando. Perfecto. Sí, ya. Ok. Y Luisa, pásate dos slides. Ese, el que sigue. El que sigue. Ahí. Listo. Entonces, desde el punto de vista público, ¿cierto? Por eso es que es tan importante cuantificar, es necesario cuantificar cuáles son los costos que nos trae para nosotros como organización los riesgos o las enfermedades laborales dentro de la misma. No es lo mismo para nosotros saber que un trabajador está enfermo, pero es todavía más importante saber cuáles son los costos asociados a la enfermedad de ese trabajador, porque no solamente son los costos directos, y eso lo vamos a ver ahorita, sino que también son algunos costos indirectos. La gran mayoría de las enfermedades laborales traen costos indirectos y también costos transversales. Costos transversales como de qué tipo? Reputacionales. Por ejemplo, una organización donde las personas se enferman de manera permanente empieza a tener impactos sociales y reputacionales que inclusive se pueden medir. Se pueden medir en que, por ejemplo, hace cuánto, no sé, hace algunos años, estoy hablando de hace por ahí 10 o 12 años, dijeron que una marca de zapatos muy famosa del mundo, que no voy a decir cuál, tercerizaba sus servicios a la China y que tenía a los niños
prácticamente a los menores de edad trabajando y que tenía a las personas esclavizadas trabajando en plantas en China. ¿Cuántos fueron los costos reputacionales que pudo haber tenido ese impacto social o esa información en el público que consumía esos zapatos? Esa marca, inclusive, construyó un caso de negocio en el que explicó cómo cuantificaron los costos reputacionales de que medio planeta se enterara de que prácticamente tenían a sus empleados esclavizados en plantas en China y que inclusive tenían trabajando a menores de edad. Eso mismo sucede con las enfermedades laborales y específicamente las enfermedades laborales derivadas de las enfermedades mentales, que inclusive pueden tener costos muchísimo más altos para la organización que las enfermedades laborales derivadas de temas físicos y no mentales. Porque inclusive las enfermedades mentales de forma indirecta o como secuela también tienen impacto en enfermedades de orden físico, como son principalmente las enfermedades osteomusculares, que muchas veces son derivadas de las enfermedades mentales, pero yo ahorita ya les voy a explicar eso como con mucha más calma. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta? Celes. No tenemos preguntas hasta el momento. Bueno, desde el punto de vista público, el diseño y la implementación de programas de prevención de riesgos en el trabajo es un tema central de la política laboral de todos los estados. Sin embargo, la provisión de la salud en el trabajo es el único objetivo de esta política. Por ello, para la asignación eficiente de los recursos dentro de las organizaciones y dentro de los estados, es de importancia decisiva disponer de estimaciones del costo asociado a los distintos riesgos laborales y en general los riesgos psicosociales. Y en particular los riesgos psicosociales que arrojen luz para la toma de decisiones en este campo. Las repercusiones sobre la salud de tales riesgos son asistidas en su mayor parte por el Sistema Nacional de Salud y Seguridad Social. En su mayor parte, cuando yo digo en su mayor parte es porque nosotros pensamos que el Estado al final es el que siempre tiene que, a través pues como de todo el sistema de salud y el dinero que pagamos a las diferentes EPS, es el que tiene que atender digamos que las implicaciones derivadas de los riesgos en salud mental, pero no necesariamente, porque muchas veces dentro de las organizaciones y dentro del sistema del decreto 1072 del 2015, se exige a las organizaciones tener sistemas de vigilancia epidemiológicos que prevengan y que hagan prevención de las enfermedades laborales, no solamente de origen físico, sino también de origen mental. Entonces, no pensemos en que el sistema de seguridad social es a la final a quien le corresponde, no sé, cargar con los costos directos o indirectos, digamos que con los costos directos, porque con los indirectos no, con los indirectos carga la organización, pero cargar con los costos directos de una enfermedad mental, no, también es al empleador muchas veces porque el empleador está obligado a meter a ese trabajador de forma inmediata dentro de los sistemas de vigilancia epidemiológicos. Y los sistemas de vigilancia epidemiológicos no son otra cosa que modelos de salud muy complejos o muy completos, digámoslo así, donde el empleador está obligado a hacer vigilancia permanente para determinar si se trata de vigilancia terciaria, es decir, de trabajadores que ya están enfermos, para determinar si la enfermedad ha disminuido o ha empeorado. Y si ha empeorado y la enfermedad de origen laboral, pues con mucho más razón, porque es el empleador el directamente responsable de que dicha enfermedad se haya empeorado, con consecuencias para el empleador como cuáles, como multas, como sanciones, como el mismo ausentismo del trabajador, las horas hombre perdidas, el tema reputacionales, bueno, como todo lo que yo les voy a explicar a continuación. No sé si hasta aquí existe alguna pregunta. No tenemos preguntas hasta el momento. Sentí como que alguien levantó la mano. No. Bueno, en el ámbito individual, la conservación de una condición saludable también es muy importante para cualquier trabajador, pero tampoco en materia de seguridad y salud en el trabajo es la única aspiración personal. Pero muchas veces temas, por ejemplo, derivados de una adecuada contraprestación monetaria o un adecuado trato o importancia del trabajador dentro de la organización
o unas buenas relaciones laborales del empleado dentro de la organización repercuten directamente en su tema psicosocial. Entonces, por ejemplo, el empleador puede pensar que puede tener un estilo de vida saludable o puede tener una organización con un bienestar alto, con un nivel de bienestar alto que no solo se puede saber si se mide el nivel de bienestar. Hay muchísimas encuestas para medir el nivel de bienestar. De hecho, www Sabana Bienestar tiene una, pero hay muchas otras y no solamente el bienestar, sino el clima laboral. Pero hay otros factores que inciden también en la salud mental del colaborador. No solamente un adecuado entorno laboral, sino también temas que tienen que ver con remuneración, temas que tienen que ver con el aspecto relacional de los colaboradores dentro de la organización, si el trabajador es tenido en cuenta por el empleador, si se siente feliz desempeñando las funciones de su cargo, si se siente retado a seguir progresando y escalando dentro de la organización, entre otras. Entonces, en el ámbito individual se trataría, por lo tanto, de contribuir a aumentar la sensibilización y la concientización de los trabajadores sobre la existencia y la importancia de los riesgos de origen psicosocial. Y tales estimaciones de costos contribuirían a un esfuerzo de cara a la realización de acciones destinadas a ofrecer estrategias de afrontamiento del trabajador. Entonces, obviamente, el ahorro de tales costos constituiría un incentivo potencial para un cambio en la asignación de recursos por parte de la empresa y las organizaciones hacia un modelo de prevención que funcionaría en paralelo con otras fuentes motivadoras externas, ¿cierto? De esta manera podría conseguirse el objetivo final de toda organización, que es prevenir los riesgos laborales, en este caso de origen mental, ¿cierto? Entonces, no solamente a nivel de costos, o sea, los costos derivados de las enfermedades psicosociales no solamente se calculan cuantificando los costos directos de salud que genera para la organización una persona enferma, sino también que los costos pueden cuantificarse la forma como el empleador se ahorra previniendo los riesgos en unas futuras enfermedades o costos asociados a esas enfermedades laborales. Entonces también puede calcular que el ahorro que podría tener haciendo pues como unas especies de simulaciones, decir, anticipándose a los riesgos. Por ejemplo, los sistemas de vigilancia epidemiológicos con modelos predictivos, como su palabra lo dicen, anticipan los riesgos de sufrir las enfermedades laborales. Por ejemplo, en www.sistegra.com nosotros le podemos decir a cada empleador el porcentaje de riesgo frente a enfermedades mentales que tiene cada trabajador de sufrir enfermedades como, por ejemplo, trastorno a la ansiedad, trastorno de ansiedad, depresión, tendencia al suicidio, consumo de sustancias psicoactivas, y podemos decir exactamente el porcentaje de riesgo que tiene un trabajador de sufrir estas enfermedades. Nosotros podríamos, sacando una tabla del promedio de costos que se paga por enfermedad laboral, poderle decir directamente al empleador cuánto se ahorraría si previene la ocurrencia de estas enfermedades laborales por trabajador o por grupo poblacional, ya sea por grupo poblacional principalmente clasificado por edades, ¿cierto? Y por estrato socioeconómico. No sé si hasta aquí existe alguna pregunta. No, no tenemos preguntas. Y desde el punto de vista empresarial es muy importante cuantificar los costos derivados de los riesgos psicosociales, porque el análisis de estos costos puede ayudar a demostrar que una buena seguridad y salud es un buen negocio, una buena inversión a nivel de empresa, puesto que la prevención de los riesgos psicosociales no solo reduce los costos directos de salud, sino que también en costos indirectos reduce el ausentismo, el presentismo, la rotación de personal y contribuye a mejorar el desempeño y la productividad de la organización. Y esos son temas de fácil medición que se pueden medir haciendo estudios de métodos y tiempos, haciendo estudios que tienen que ver con las tendencias de ausentismo, entre otras. Entonces, sin duda, este punto resulta muy crucial porque es necesario promover que los empresarios conozcan, esto es casi que obligatorio, todo empresario debería conocer los costos derivados de la falta de atención de los riesgos psicosociales. Sí, y
y anticiparse a la ocurrencia de que sucedan o que se presenten enfermedades laborales de este tipo y que tenga que incurrir en costos ocultos o indirectos, que son los que menos fácil son de cuantificar, ¿cierto? Porque los costos directos a la final son muy fáciles de cuantificar porque uno simplemente verifica cuáles son los costos que se tuvo frente al empleado en las atenciones médicas, en las diferentes atenciones que tuvo con psiquiatra, con psicólogo, o simplemente cuantificando, digamos, el aporte a la seguridad social, que son los costos directos. Pero el tema se empieza a complicar cuando cuantificamos los costos indirectos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, no tenemos preguntas hasta el momento. Bueno, entonces entre los objetivos perseguidos por los convocados a esta reunión, tenemos los siguientes objetivos. Primero, poner de manifiesto los avances experimentados hasta la fecha en la evaluación de los distintos costos socioeconómicos asociados a los riesgos psicosociales. Propiciar una discusión de aspectos metodológicos relacionados con esa cuantificación y señalar futuras líneas de investigación en que este terreno ofrece. Por lo menos desde Talento Consultores, estamos haciendo un esfuerzo muy grande en la cuantificación de estos costos y sobre todo en la predicción de estas enfermedades laborales, anticipando lo que le pudiera ocurrir también, en los costos que pudiera incurrir un empleador en caso de presentarse un tipo de enfermedad laboral mental, ¿cierto? Porque estas enfermedades mentales son especialmente importantes porque son actualmente muy numerosas y el costo de su tratamiento es alto. Podríamos decir que no son de alto costo como pues un cáncer o un VIH u otras, pero digamos que los costos de su atención son muy altos, así como los medicamentos que consumen las personas que padecen enfermedades mentales. Sobre todo porque las enfermedades mentales son las que causan más frecuentemente ausencias en el trabajo, tanto a corto como a largo plazo, y pueden provocar la muerte prematura de la persona o la reducción significativa de su calidad de vida. Cuando hablamos de muerte prematura no nos estamos refiriendo a otra cosa que al suicidio, ¿cierto? Que es uno de los temas más delicados en Colombia frente al tema de enfermedades mentales. Ha aumentado significativamente la tasa de suicidio y generalmente un 88% de esa tasa del suicidio se ha demostrado que es derivada de problemas laborales. Bueno, a esto se suma el hecho de que algunos grupos poblacionales puedan estar más afectados que otros, generando desigualdades sociales y que algunas enfermedades se pueden prevenir fácilmente. Qué pesar que nosotros aquí estemos parados y todavía no sepamos cuánto nos podría costar si las personas de nuestra organización se enferman mentalmente. No sabemos, no tenemos ni la menor idea. En particular, el interés por el estudio de los trastornos y enfermedades mentales y sus vínculos con el lugar de trabajo se debe a las siguientes condiciones. En primer lugar, porque son importantísimas para la salud privada y para la salud pública. En segundo lugar, porque tienen un fuerte impacto sobre el trabajo, por ejemplo, incapacidades por enfermedad y jubilación anticipada. En tercer lugar, porque tienen factores de riesgo derivados de las exigencias y condiciones del trabajo. En cuarto lugar, porque se pueden prevenir mediante la acción de la salud pública y privada. Y ya les voy a decir por qué, a través de las ARL, a través de los empleadores. Y se pueden prevenir eficazmente haciendo de los lugares de trabajo un lugar de refuerzo de la salud y de la prevención. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. No, no tenemos preguntas. Bueno, no sé si en alguna de las organizaciones de las personas que están presentes hay bastante tasas de incidencia en las enfermedades mentales. No sé si alguien nos quiera compartir su experiencia. Celes, yo no estoy viendo la No página. tenemos comentarios hasta el momento. Perfecto, entonces, la combinación de la alta prevalencia, inicio temprano y cronicidad de los trastornos mentales implica una contribución importante, digamos que en el análisis de la carga total de la enfermedad. O sea, cuando uno hace un análisis total de carga de la enfermedad, siempre tiene en cuenta 3 puntos: la prevalencia,
digamos, y la cronicidad, es decir, de qué fecha a qué fecha se presentó la enfermedad laboral para poder determinar como la carga total de la enfermedad. En la mayoría de los trastornos mentales, pues la gran mayoría de los trastornos mentales siempre, siempre como consecuencia final derivan en una discapacidad, ¿cierto? Generalmente, ya sea una discapacidad o bueno, o como mínimo derivan en restricciones temporales o restricciones permanentes, que si se convierten reiterativos podrían generar una discapacidad de tipo mental, ¿cierto? Esto es súper importante, incluido obviamente y no descartada una mortalidad prematura, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de mortalidad prematura, estamos hablando de suicidio, ¿listo? Especialmente el suicidio, que aumenta de manera significativa la carga global de la enfermedad. Y debido a esta combinación, la carga económica asociada a los trastornos mentales es inmensa, ustedes no saben de qué nivel. Uno a veces piensa que solamente la carga, digamos que los costos derivados de una enfermedad mental son los aportes a la seguridad social, pero no nos damos cuenta todo lo que hay detrás a nivel de consecuencias, no solo para el trabajador, sino también para toda su familia y el entorno laboral, cuando tenemos a varios trabajadores enfermos eh, mentalmente por causas organizacionales o por causas laborales. Las empresas ya se están concientizando de la estrecha relación entre los riesgos psicosociales y las elevadas tasas de ausentismo, porque muchas veces los trabajadores se enferman de otras enfermedades, por ejemplo, como las osteomusculares, que eso se da muchísimo, y nosotros estamos haciendo en este momento una investigación súper grande en un tema de un monitoreo a los sistemas de vigilancia epidemiológicos que tenemos, que son el osteomuscular, el psicosocial y el cardiovascular, y nos hemos dado cuenta que como consecuencia de las enfermedades de origen mental, se derivan enfermedades de origen osteomuscular y cardiovascular, ¿sí? Y estamos haciendo cruces de variables y estamos en una investigación súper, súper, súper fuerte en la que vamos a demostrar que las enfermedades mentales derivan un montón de enfermedades que el empleador no tiene ni la menor idea. Entonces muchas veces hay alguien que se nos está incapacitando frecuentemente de lumbalgia, pero lo que no sabemos es que esa lumbalgia o esa tendinitis bueno, o cualquiera de esas enfermedades están derivadas de una enfermedad mental. Y no asociamos eso, pensamos que es pues que el origen es físico. Pero, por ejemplo, una persona, por ejemplo, voy a dar un ejemplo así muy claro, que tiene problemas para tragar o que tiene problemas para masticar, muchas veces son generados de enfermedades de origen mental, porque esa persona es tan ansiosa que por la noche duerme apretando la mandíbula, ¿cierto? Entonces hay muchísimas enfermedades derivadas de la ansiedad, de la depresión, del estrés, que son físicas y se convierten en físicas, pero realmente su origen es mental. No sé si me hago entender. Entonces, a la vista de los datos sobre los obstáculos que dificultan una mejor gestión de los riesgos psicosociales, los niveles de externalización de la prevención psicosocial y las necesidades de información no nos permiten muchas veces calcular los costos indirectos, ¿cierto? Pero si nos dedicamos específicamente a identificar y a diseminar las herramientas prácticas, no sé, a nivel de la tabulación, a nivel de las baterías de medición y de resultados que se den de consecuencias de otras enfermedades de tipo físico, y si pudiéramos concatenar las variables, podríamos descubrir muchos más costos indirectos que los que nosotros como organización podemos calcular a simple vista. El costo de la enfermedad. ¿Quién sabe costear una enfermedad? Levante la mano. Celes, no sé. Alguien que sepa cómo se costea una enfermedad o que por lo menos nos diga cómo cree que se puede costear una enfermedad. Y si nos dice, se gana un pase para nuestro curso de salud mental por WhatsApp. Adelante, Isolina Álvarez, cuéntanos.
Bueno, yo pienso que por la parte organizacional de la empresa, el costo de la enfermedad se puede calcular por el tiempo que se le tiene que pagar a la persona por incapacidad y a la persona que reemplaza esa incapacidad. Acertó con la mitad, pero sí, en parte, en parte. ¿Me repites tu nombre, por favor? Isolina Álvarez. Isulina, te has ganado para tu organización un curso de WhatsApp de salud mental para todos los miembros de tu organización. Celes, para que la apuntes. ¿Listo? Súper, muchas gracias. Bueno, entonces la estimación del costo de la enfermedad constituye un aspecto muy fundamental en las organizaciones, tanto para el conocimiento de la magnitud, digamos que de un determinado problema de salud, sino también para que las organizaciones se puedan preparar para construir o generar, digamos, sus presupuestos, no solamente en recursos humanos, sino en recursos materiales, destinados a minorar los efectos indeseables de una enfermedad laboral, ¿cierto? Una enfermedad crónica. Entonces, por eso es muy importante tener un costo o costear, digamos, lo que nos podría valer las enfermedades mentales. Digamos que los estudios que realizan estimaciones del costo de la enfermedad son importantes porque contribuyen a, primero, definir la magnitud de la enfermedad en términos monetarios. B, a justificar y evaluar los programas de intervención. C, ayudar a la asignación de los recursos de investigación. A proporcionar una base para la política de planificación en relación con la prevención y las nuevas iniciativas dentro de la organización, y a proporcionar un marco económico para los programas de evaluación. Esto, pues, es sacado de esta fuente, que es López Bastida, que es, digamos que para mí es uno de los gurús en el costeo de las enfermedades laborales. Pero, en general, el costo o el cálculo del costo de una enfermedad laboral se da teniendo en cuenta 3 elementos a saber, y yo ya se los he dicho varias veces en esta capacitación. El primero son los costos directos, que son los que se originan de la utilización de los recursos en salud para prevenir, detectar y tratar enfermedades, ¿cierto? Entonces, si yo me gasté, no sé, 1.000.000 de pesos en la prevención de las enfermedades, pero sin embargo las personas se me enfermaron. Si me gasté 2 millones de pesos en aportes a seguridad social, si me gasté 1.000.000 de pesos en medicamentos que la organización le dio al empleado para el tratamiento de su enfermedad laboral adicionales a los que tiene el POS, ¿cierto? Inclusive los aportes a la seguridad social obviamente están incluidos ahí. Estamos hablando de costos directos, ¿cierto? Pero hay otro tema muy importante que son los costos indirectos, que son los costos relacionados con el tiempo perdido, como nos decía ahorita nuestra compañera, ¿cierto? Entre los que se puede contar no solamente el tiempo o el valor que nos vale la persona que reemplaza a quien está incapacitada por una enfermedad laboral, sino también la pérdida o la de productividad causada por esa discapacidad permanente o permanente o temporal de ese empleado. Es decir, puede que ese empleado se reintegre al cargo, ya salió de su incapacidad, ¿cierto? Y cuando entre a cumplir sus funciones, pongamos que la incapacidad se dio por un trastorno de ansiedad, ¿cierto? Ya el trabajador fue dado de alta y entró otra vez a la organización. En los costos directos calculamos obviamente lo que nos valió los aportes de la seguridad social, y en los costos indirectos calculamos lo que nos valió el reemplazo de esa persona. Pero en los costos indirectos también va incluido, cuando esa persona entra, muy posiblemente disminuye el ritmo de su productividad laboral. Esos son costos ocultos, esos son costos que nosotros no nos damos cuenta. Pero una persona que sale de un trastorno de ansiedad y entra nuevamente a trabajar a la organización, créanme que no va a ser la misma persona productiva que había cuando se fue, por obvias razones, porque tiene disminuida su capacidad mental. Entonces, ese tipo de costos es lo que nosotros no vemos, ¿cierto? Esa disminución de la productividad de ese empleado, que ya no va a dar su 100%, sino que ya va a dar un 70, un 50 o hasta un 40%, ¿cierto? Entonces, es ahí donde nosotros como empresa empezamos a trastabillar porque no sabemos cómo calcular
ese tipo, no sabemos cómo calcular la productividad, ¿cierto? No sabemos calcular, sí, podemos irnos a calcular las horas hombre laborada, pero pues usted puede ver la persona ahí trabajando, pero usted no sabe si esa persona está dando su 100% o no está dando su 100%. Usted la ve ahí sentada, pero usted no sabe si está motivada al 100 y dando la productividad al 100 como lo hacía antes, sobre todo cuando hablamos de cargos administrativos, obviamente no tanto operativos, porque pues ese tipo de cosas son de muy difícil cuantificación, ¿cierto? Y también, obviamente, los costos psicológicos intangibles, ¿cierto? No sabemos cómo cuantificar la angustia, la ansiedad, y tampoco sabemos cómo cuantificar la pérdida de la calidad de vida que se le deviene a esa persona y a su grupo familiar. No sé si hasta acá hay alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta a la señora Isolina Álvarez. Adelante. Bueno, pregunta como tal, no sé si es una pregunta, pero yo quiero poner un caso que tengo en mi empresa. Yo normalmente nunca había tenido una persona embarazada. Yo sé que el embarazo no es una enfermedad, ¿ya? Pero entonces esa persona me está llegando con media hora de retraso al puesto de trabajo. Normalmente venía con 15, más sin embargo, yo precisamente ayer le hice la observación. Yo le dije, yo no te estoy llamando la atención por tu embarazo, te estoy llamando la atención porque no estás en tu puesto de trabajo a las 8 de la mañana, porque antes cuando no estabas embarazada llegabas a las 8:15. Lo que pasa es que no se le hacía la observación pertinente y la cogieron de costumbre. Entonces, entonces ahí yo me siento como atada porque no es, mi intención no es echarla, mi intención tampoco es hacerla sentir mal, simplemente quiero que ella llegue a las 8 de la mañana. Entonces yo le dije a ella, pero es que tú no estás enferma, tú estás saludable, o sea, es más, mi embarazo fue peor. Yo vomitaba, yo trabajaba en servicio al cliente, bajaba, vomitaba y arriba estaba atendiendo clientes enseguida. O sea, entonces, a veces me da cosita por este tema, por este tema psicosocial, hacerle esas observaciones. Entonces, quiero ver qué me dices tú. Para nada, miren, tú mismo te respondiste, el embarazo no es una enfermedad. O sea, no porque tú estés embarazada tienes un trato diferencial en los horarios, ¿cierto? A no ser después de que la persona ya haya tenido el bebé y esté en periodo de lactancia, pues que podría tener un trato diferencial en los horarios por el periodo de lactancia. Pero en este caso la persona no está enferma. Si tuviera una enfermedad derivada del embarazo, cierto, como preeclampsia o cualquier otra, bueno, esa es muy grave, uno un poquito menos grave. Bueno, no sé, pues hay también trastornos de ansiedad derivados del embarazo, ha pasado, y posparto peor, pero como en este caso ella no tiene ninguna enfermedad mental derivada del embarazo, ni física, entonces tú tienes todo el derecho como empleadora de exigirle el cumplimiento de su horario laboral. Eso no la va a afectar psicosocialmente, créeme. Eso no tiene nada que ver. El cumplimiento de las obligaciones como empleado, que el empleador haga hacia el empleado para que cumplan sus obligaciones dentro del contrato laboral, no tienen por qué afectar a un trabajador psicosocialmente, siempre y cuando se le haga la observación de una manera diplomática, coherente, pues, y con un tono de voz adecuado, ¿cierto? Digámoslo así. Pues porque si tú le vas a hacer observaciones a tus empleados todos los días gritando, pues muy posiblemente sí tenga implicaciones psicosociales, pero en este caso no. Entonces tú tienes todo el derecho del mundo de hacerle las observaciones a esta persona, porque como tú misma dijiste, el embarazo no es una enfermedad, ni tampoco tiene ninguna enfermedad mental derivada de su embarazo, como para que amerite o justifique un horario laboral diferente. Ok, muchas gracias. Bueno, la metodología en la medición de costos. Miren, hay dos métodos muy famosos para medir costos frente a las enfermedades. Y no solamente frente a las psicosociales, sino frente a cualquier tipo de enfermedad. Y esos métodos son el método de capital humano, que es el primero,
Y el segundo es el método de disponibilidad a pagar. Entonces, el método de capital humano lo que busca es contabilizar los recursos perdidos como consecuencia de los accidentes y de las enfermedades laborales, asignando un valor monetario a estas pérdidas. Ahorita tú misma decías que la persona que tuvieron que pagar para hacer el reemplazo del trabajador que se enfermó mentalmente, y si a eso se le suma el pago de la seguridad social de ambos, pues entonces podríamos calcular hay un valor monetario en pérdidas para la organización. Y partiendo de ese enfoque, el impacto económico de las enfermedades incluye fundamentalmente dos tipos de costos. En primer lugar, los costos de salud o directos, ¿cierto? E incluyen la factura de los servicios médicos utilizados en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, así como los aportes a la seguridad social o consultas privadas con psicólogo o psiquiatra. Y en segundo lugar, los costos indirectos, que son los que integran las pérdidas de productividad laboral causadas por la mortalidad prematura, por ejemplo, en el caso de suicidio, o cualquier otra causa que se derive de estas enfermedades como incapacidades laborales, ya sean temporales o sean permanentes, discapacidades, ¿sí? Entre otros, ¿cierto? Sin embargo, las dificultades de la medición, de esta medición, sobre todo de los indirectos, porque los indirectos son mucho más fáciles de medir, hacen que la mayoría de los estudios en este ámbito restrinja solamente el análisis a los costos directos, que son los que están directamente relacionados con la salud o con el pago de la seguridad social, ¿cierto? Y solamente se tomen en cuenta los costos directos, que son los relacionados con pagos de directamente atenciones en salud, y los indirectos, pero solamente desde el punto de vista del ausentismo, pero no se revisan más cosas, lo que sí debería pasar, ya les voy a decir qué más se tiene que revisar. Y de pronto muchas personas que son expertas en la cuantificación de los costos de las enfermedades laborales se meten muy profundamente en una tercera categoría de costos, que es lo que nosotros llamamos los costos intangibles, ¿cierto? Que son los costos que inclusive a nivel jurídico se pueden cuantificar en unas tablas, ahorita les voy a explicar cómo, que son los referidos al dolor y al sufrimiento que padecen tanto los enfermos como sus familias, que lo que nosotros llamamos a nivel jurídico perjuicios morales, que eso también se puede cuantificar. No obstante, esta última categoría pues la han excluido muchísimas empresas dentro de su análisis, ¿cierto? Por las dificultades pues, asignadas como a que no es posible pues como asignarles un valor monetario, pero jurídicamente en Colombia sí, y hay unas tablas específicas dentro de la ley donde se puede monetizar los perjuicios morales siempre y cuando se demuestren. ¿Hay alguna pregunta? Sí, tenemos una pregunta a la señora Andrea Peña, adelante. Hola, gracias. Es que quisiera saber si es posible que los ejemplos que tú nos estás mencionando los podemos ver en la presentación. Los ejemplos, yo miro cómo va la presentación porque me tocó, devuélvete Luisa. Luisa. Aquí, estamos ahí. Listo. Yo te digo, Luisa, cuando paso el slide. Listo. Perfecto. Estamos ahí, en esa partecita. Listo. De pronto Luisa se saltó una. Espérate un minutico, Luisa, pasa a la otra, por favor. A la que sigue. No, ahí, exacto. Quédate ahí. Listo. ¿Y cómo se calcula la indemnización por daño moral en Colombia? ¿Cómo lo hacemos? Esa indemnización está en unas tablas estandarizadas que relacionan la gravedad del daño con una compensación monetaria, considerando factores como la gravedad de las lesiones o la relación y la cercanía con la víctima. En Colombia, cuando se trata de una reparación por daño moral, ¿cierto? Especialmente en el contexto del derecho de familia, el Estado ha establecido parámetros específicos para cuantificar y estandarizar la magnitud del daño.
facilitando así la determinación de la compensación monetaria adecuada. Este proceso es crucial para garantizar que las víctimas de perjuicios morales reciban una indemnización justa y equitativa. Entonces ustedes se preguntan, pero entonces si un empleado de una organización puede demostrar que la causa de su enfermedad de origen laboral, mental, fue causa laboral, o sea, fue por causa de su labor o de su trabajo, ¿podría pedir perjuicios morales? Sí, lo podría hacer. Si existe un proceso, sí, la primera que califica, obviamente, es la EPS. La primera que califica la causa de la enfermedad es la EPS. La EPS está en facultad de calificar si una enfermedad es de origen común o es de origen laboral. Si es una enfermedad mental, igualmente, es la EPS la que está en capacidad de decir una persona que de manera permanente, por ejemplo, se está incapacitando por ejemplo, un trastorno de ansiedad, sigamos con el trastorno de ansiedad, o por estrés, y de manera permanente se está incapacitando, y el médico general, o el psicólogo, o el psiquiatra de la EPS determinan, en este caso el psiquiatra de la EPS, determina que la causa, o sea, que esa enfermedad, causa esa enfermedad es de origen laboral, ¿sí? Y lo determina la EPS, obviamente, la ARL puede apelar y eso se puede ir a la Junta Regional de Calificación y de ahí a la Junta Nacional, pero en primera instancia, si se califica que es de origen laboral, el empleado puede ir y presentar una denuncia ante el ministerio o un proceso jurídico por indemnización de perjuicios por daño moral y puede demostrar ese daño moral, no solamente para él, sino para su familia. Entonces, los costos derivados de una enfermedad laboral ya no solamente serían los costos directos y los costos indirectos, sino que también serían los costos jurídicos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No tenemos preguntas hasta el momento. Entonces, el concepto de daño moral se refiere al sufrimiento, a la angustia, a la aflicción que una persona experimenta debido a la violación de sus derechos no patrimoniales, ¿cierto? En el ámbito del derecho de familia, estos daños pueden surgir en diversas situaciones, como la pérdida de un ser querido, las lesiones de un miembro de familia o actos que afecten la integridad emocional y psicológica de los individuos en su trabajo. Puede ser a nivel familiar o a nivel laboral. ¿Cuáles son los métodos que se utilizan para la cuantificación del daño moral? En el Estado colombiano se utilizan unas tablas que establecen una relación entre la gravedad del perjuicio y la compensación monetaria correspondiente. Estas tablas se dividen en dos categorías principales. La primera, los daños por lesiones, y la segunda, los daños por muerte. Entonces, el daño moral por lesiones se establece en una tabla que evalúa el nivel de daño causado y determina la reparación monetaria correspondiente basada en la gravedad de las lesiones. La tabla define parámetros de gravedad que van de 1% hasta más del 50%, con un tope máximo de reparación establecido en términos de salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y en el daño moral por muerte, en el caso del suicidio, obviamente, ¿cierto? Se utiliza otra tabla para cuantificar el daño moral en casos de fallecimiento. Entonces, esta tabla también asigna un porcentaje del daño y lo convierte en una equivalencia en salarios mínimos. Entonces, conclusión de esta primera parte de esta capacitación o taller. Los costos derivados de una enfermedad laboral se clasifican en directos, indirectos y jurídicos. ¿Listo? Luisa, podemos pasar al slide que sigue. Aquí los tenemos resumidos. Los costos, los directos y los indirectos. Los directos, que son los sanitarios, pues que son los de salud. Los no sanitarios, por ejemplo, que pueden ser costos que son relacionados con cuidadores remunerados, ¿cierto? Caso de enfermeras, auxiliares de enfermería, inclusive pues personas contratadas para cuidar a una persona con una enfermedad mental. Los indirectos están relacionados con la productividad laboral o pérdida de productividad laboral, incapacidad permanente o temporal. Y también se podría calcular aquí en estos costos indirectos
También se podría calcular el ocio perdido o disminuido, ¿cierto? Bueno, hay muchísimas teorías, pues, y muchísimos rubros donde nos podríamos meter frente a los costos directos e indirectos, pero estos son como los principalmente utilizados, digamos, por las organizaciones. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Tenemos una pregunta a la señora Claudia Castillo. Adelante. Claudia, te escuchamos. De pronto se le fue la onda, Claudia. No se le escucha. De pronto lo tiene en mute. Bueno, continúo. Luisa, ¿me pasas al slide que sigue, por favor? Bueno, y hay otro método que es el método de la disponibilidad a pagar. Es un método alternativo para determinar el costo de enfermedades que no distingue entre costos directos e indirectos, sino que este método tiene como una idea o un enfoque en el que dice que son los propios individuos quienes mejor conocen el costo real que les supone cualquier dolencia o enfermedad. Y por tanto son ellos, o sea, los sujetos de la enfermedad, quienes están en mejor posición para evaluar los costos médicos, ingresos perdidos, cargas familiares, dolor y sufrimiento. Entonces, en este caso, el valor total, pues como el costo total, vendría aproximado por la cantidad que la sociedad está dispuesta a pagar para evitar que se produzcan los problemas de salud derivados del trabajo. O sea, como el costo total que estaría dispuesto a pagar una organización, ¿cierto? Para evitar, digamos así, que se produzcan problemas de salud derivados del trabajo. No obstante, este método se trata como de un método más apropiado para evaluar los costos y beneficios de una actuación que para obtener una estimación de la magnitud, pues como del problema, de un problema de salud. Pero es utilizado y ha sido utilizado por algunas organizaciones en donde dicen, miren, yo sé que Argos lo utilizó en algún momento y dijeron, bueno, vamos a calcular, digamos que la disponibilidad que nosotros tendríamos para pagar, hasta cuánto nosotros tendríamos para pagar los costos derivados de las enfermedades laborales, específicamente osteomusculares o cardiovasculares, ¿cierto? Y así estimamos como digamos que lo que podría, vale, como el problema elevado a su mayor magnitud y se podrían así, digamos que estimar como esos costos, digámoslo de esa forma. Pero en realidad el más utilizado es el método del capital humano porque es súper sencillo, que es el que yo les describí en el cuadro anterior o el cuadro pasado. Otra cuestión, digamos que metodológica relevante pues en los estudios de costos de enfermedades psicosociales consiste en elegir entre estos dos enfoques posibles en relación con la determinación, digamos que del periodo de análisis. Entonces, por ejemplo, mucha gente acude a analizar el enfoque de la prevalencia y de la incidencia, ¿cierto? Para poder determinar, pues como cruzar variables, digámoslo así. Entonces, si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en la prevalencia de la enfermedad, podríamos estimar el valor de los costos generados por todos los enfermos existentes en un momento de tiempo, ¿cierto? Con independencia de cuándo fueron diagnosticados. Entonces, podríamos tener un enfoque de prevalencia, tomar, digamos, que la masa de enfermos existentes en un periodo de tiempo y poder verificar como con ese enfoque de prevalencia de la enfermedad, cuántos son como los costos totales. Y por su parte, el enfoque de incidencia únicamente contabiliza los casos de nuevo diagnóstico en un periodo analizado, ofreciendo así una estimación de los costos futuros que generan dichos casos, digámoslo así. Y bueno, es también viable. ¿Cómo se podría, por ejemplo, medir esa prevalencia? La prevalencia de una enfermedad se calcula dividiendo el número total de los individuos que prestan un atributo o una enfermedad en un momento o durante un periodo de tiempo, ¿cierto? Entre la población en ese punto, digamos en el tiempo, o en la mitad del periodo, ¿cierto? Número de individuos. Aquí más abajo, si pasas el slide, podemos ver como con más claridad esa fórmula, Luisa.
Pásame el slide, Luisa, por favor. Luisa. Luisa, ¿estás ahí? Luisa. Eso, perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo se determina la incidencia? Esta medida se calcula dividiendo el número de eventos ocurridos entre la población en la que ocurrieron. Entonces, la tasa de prevalencia es el número de personas que padecen de una enfermedad determinada en un punto determinado de tiempo por cada 1000 habitantes. Esta tasa incluye todos los casos conocidos que no han resultado en muerte, ¿cierto? La cura o la remisión, así como los casos nuevos que se estén desarrollando durante ese periodo específico. La tasa de prevalencia es una instantánea de una situación de salud existente. La misma describe el estado de salud de una población en un punto determinado. A mí me parece muy complicado hacer este análisis, en realidad. Dependiendo de la prevalencia, me parece muy complicado el análisis. Yo, personalmente, el método de cuantificación de enfermedades psicosociales que recomiendo es el método de cuantificación que tiene que ver con el primer método que vimos, que es el método que se llama de capital humano. Es muchísimo más fácil de calcular. Los otros para mí son un poquito enredados. Bueno, no sin antes decirles que quería tirarles un dato súper clave, que el impacto económico de las enfermedades laborales psicosociales, no, en las enfermedades laborales en general, no solo las psicosociales, sino las enfermedades laborales en Colombia está estimado en un 3% del Producto Interno Bruto, o sea, en un 3% del importe de los costos directos e indirectos del Producto Interno Bruto. O sea, eso es muy alto, ¿cierto? Para que lo tengamos pues como presente. Y si revisamos estos costos, podríamos, si nosotros de pronto pudiéramos hacer un análisis más detallado, el gobierno, pues nosotros no tenemos acceso a esa información, pero sería muy interesante ver cómo el gobierno, si quisiera, y ahorita que estamos hablando de la historia clínica ya unificada, que es un tema que se viene súper duro en Colombia, historia clínica unificada. Es decir, que podríamos tener acceso a la historia clínica de una persona en tiempo real, la que ha tenido en todas las EPS y IPS que ha consultado. Y si el gobierno se metiera en un alto estudio a nivel gubernamental, ¿cierto? Podríamos, podríamos tener, digamos que un rango más alto para poder determinar cuáles son por lo menos los costos directos derivados de las enfermedades de salud mental, ¿cierto? Y hacer pues como un estudio más detallado. Pero hasta el momento lo que se tiene es que un 66.3% de los colombianos declara que en algún momento de su vida ha enfrentado algún problema de salud mental. Y este porcentaje es significativamente mayor entre las mujeres, en un 69.9%. Y el rango de edad donde más se declara las enfermedades de salud mental son entre los 18 y los 24 años, ¿cierto? Y estos resultados también han coincidido con todos los estudios epidemiológicos adelantados en el país y en esta materia, que revelan una alta carga de enfermedades mentales existentes, principalmente en la población joven y mujer, para que lo tengamos presente. Y este dato, ¿por qué se los digo? Porque si ustedes están midiendo los costos derivados de las enfermedades de salud mental, y si ustedes están haciendo sistemas de vigilancia epidemiológicos psicosociales, que por cierto la ley se los exige, si la medición del riesgo psicosocial dio como resultado medio o alto, obligatoriamente tienen que tener un sistema de vigilancia epidemiológico psicosocial. Cuéntenme cuáles de ustedes ya midieron el riesgo psicosocial. Levántenme la mano. Escuchamos. Lina, Manito tenemos una levantada. pregunta. Sí, cuéntenme. Dice, ¿qué hacer cuando un empleado inicie con incapacidades por depresión y ansiedad o intento de suicidio? Miren, lo primero es mirar si había algún antecedente. O sea,
Si en los exámenes médicos de ingreso, en alguna parte de esos exámenes médicos de ingreso decía que el trabajador tenía algún diagnóstico mental, porque desde ahí el empleador debió haberlo metido en un sistema de vigilancia epidemiológico. Entonces, esa ya fue la primera falla del empleador. Entonces, digamos que una vez chuleado ese tema, no, no, en los exámenes médicos de ingreso no había nada. Es decir, el empleador no tenía por qué saber, ¿cierto? Pero si se da cuenta que en los exámenes médicos de ingreso tenía alguna enfermedad mental diagnosticada, ya desde ese momento lo debió haber metido en un sistema de vigilancia epidemiológico psicosocial. Pero si se dio cuenta posterior, porque ese trabajador se empezó a incapacitar de manera permanente, como es este caso, ese trabajador, así sea de origen común la enfermedad mental, lo primero es ver de qué origen fue esa enfermedad mental. Ojalá nos dijeran si esa enfermedad mental es de origen común o es de origen laboral. Pero independientemente del origen, una vez se entere el empleador de que hay un trabajador que de manera permanente se está incapacitando por enfermedades de salud mental, lo tiene que meter dentro del sistema de vigilancia epidemiológico psicosocial y empezar a hacerle un seguimiento. Y ya esta vigilancia no es primaria, es decir, no es preventiva o predictiva, no, ya esta vigilancia es terciaria. Eso es lo que tiene que hacer. De pronto hay alguna otra pregunta. Sí, tenemos una pregunta por la señora Sandra Arango. Adelante. Buenas tardes. Yo quisiera saber, uno, ¿cómo le puede decir entonces a la persona encargada de hacer los exámenes de ingreso, pues qué se le evalúa o qué se dice? Porque pues los que yo hago son exámenes de ingreso normales, digamos, de salud, o cómo se pide esto eh, para los exámenes de ingreso, qué se les debe decir a ellos para que uno pues se entere de que la persona tiene algún problema psicológico o algo. Yo le haría exámenes médicos de ingreso con énfasis psicosocial. Yo, Lina María Sierra. Ahora, el alto grado de enfermedades mentales que hay en Colombia es absoluto. O sea, no tenemos ni idea con quién estamos trabajando al lado, si la persona que está trabajando al lado está enferma. Entonces, yo no lo dudaría ni un minuto que mi examen médico de ingreso no solamente tuviera énfasis osteomuscular, porque la gran mayoría de los exámenes médicos de ingreso tienen énfasis osteomuscular. Pues es examen médico de ingreso con énfasis osteomuscular. Y si algunas empresas tienen profesiogramas, pues también le revisan algunos temas de tipo respiratorio, de tipo auditivo, de tipo, digamos que oftalmológico, pero un tamizaje pues visual, que es como lo básico que se hace en un examen médico de ingreso. Pero yo, Lina María Sierra, le aconsejaría a la empresa que empiece a hacer exámenes médicos de ingreso con énfasis psicosocial. Y ahorita me hicieron la pregunta que se me pasó, algo muy importante. Me dijeron, ¿qué tenemos que hacer si una persona se empieza a incapacitar de forma permanente? Aparte de meterla en el sistema de vigilancia, yo también le haría un estudio de puesto de trabajo con énfasis psicosocial. Sería súper ganador, porque eso me daría un plan de trabajo frente a ese puesto de trabajo y frente a las funciones y actividades asignadas a ese puesto de trabajo. Y sería súper ganador porque si esa persona se sigue enfermando, yo le puedo mostrar al ministerio que le hice ese estudio de puesto de trabajo y que desplegué un plan de trabajo derivado de ese análisis de puesto de trabajo con énfasis psicosocial. O sea, es decir, que yo como empleador no me quedé quieto, que yo lo metí en el sistema de vigilancia epidemiológico y aparte de eso, le realicé el estudio de puesto de trabajo con énfasis psicosocial para que, para poder tener un plan de trabajo que me establezca el psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo, que es el único que puede hacer estos estudios de puestos de trabajo. Es decir, un psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo, eso no lo puede hacer un psicólogo cualquiera, ¿cierto? No, eso no lo puede hacer un psicólogo clínico, por ejemplo. No sé si de pronto hayan más. Ah, sí, Liz Daisy. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo tuve un caso de una empleada que yo la vi como que estaba bajando de peso. O sea, ella vino a la entrevista y la vi que estaba como, entonces le pregunté, ¿tú estás en algún método para bajar de peso? Digo, no, es que yo tuve unos problemas de separación y eso hizo que yo subiera de peso.
Entonces yo inmediatamente le dije, mire, yo necesito que tú me anexes tu historia clínica para mirar. Primer error. ¿Tú eres médica? No, pero yo le dije a ella que me anexara la historia clínica de ella para mirar cómo nosotros dentro de la empresa podríamos ayudarle y cómo, porque derivó de un problema mental de ella. Peleaba mucho con el esposo y hizo que ella se descuidara como mujer y se engordó muchísimo, llegó a pesar 200 kilos. Y Wow. ella venía en un proceso de desacelerado de perder peso, pero a eso agréguele que se metió un problema de un pagadiario donde la amenazaban de muerte, donde muchas cosas a sus hijos. Entonces, cuando ella llegó a la entrevista donde mí, llegó con una carga emocional, de deudas, de todo, y yo con solo verla, la analicé, no necesitaba uno ser psicólogo para uno darse cuenta que ella venía con una carga de problemas inmensa. Entonces, yo le dije, necesito que te hagas un estudio psicosocial, psicológico en el examen de ingreso para que el médico allá me dijera, esta señora de Muy 1 a importante. 100 en su capacidad laboral, ¿cómo está? O sea, uno en una primera entrevista, uno puede analizar la persona cómo viene, si es nerviosa, si mira para arriba, si mira para... Uno aprende con los años a mirar las personas que van a entrar y en la primera entrevista uno tiene que analizar esas cosas, ¿sí? No solamente su experiencia laboral, sino como ir un poquito más allá en esta parte psicosocial. Entonces, uno ya con los años de la experiencia le enseña a uno, porque también tuve un caso de un muchacho joven que lo contraté y el muchacho no quiso ir a prestar servicio militar y se cortó con una cortadora la pierna para evitar eso. Entonces, más allá de eso, el muchacho tenía un problema en su mente. Entonces, Total. uno como que va analizando con el tiempo y es importante que las personas, porque esa persona va a entrar a la empresa y en un momento dado se va a ver una carga prestacional, una carga psicosocial para la compañía y hasta qué punto nosotros, las personas que entrevistan a estos nuevos empleados, pueden analizar y solicitar cosas anexas a la hoja de vida. Usted me trae el diploma, sí, excelente, pero ¿cómo ha sido usted su presión, su vida familiar? Y yo indago mucho en las personas. Es más, yo hago una visita a la casa de la persona. A mí me interesa saber tú cómo vives, con quién vives, ¿por qué? Porque yo le voy a abrir las puertas de mi empresa, de mi vida, porque inclusive uno no sabe si estamos en un país de guerrilla, de paramilitarismo, y uno no sabe quién entra a la compañía y con qué fines. Entonces yo he aprendido con los años, porque yo trabajo en construcción, que uno debe ir más allá de una simple entrevista y lo que a mí me necesita. Nosotros hacemos un perfil en el trabajo de lo que la empresa necesita, pero esa persona, ¿cómo viene? Y si definitivamente esa persona es la que yo necesito y su carga mental, su familia, con quién vive, con quién comparte, con quién deja a sus hijos. Todo, yo por lo menos hace muchos años yo vengo analizando eso de una persona que viene a trabajar conmigo. Primero, ¿cómo le puedo ayudar? Y si realmente como empresa a mí me conviene o no. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Bueno, yo aquí tengo una recomendación. Me parece muy bien lo que estás haciendo, pero me disculpan la voz que la tengo un poquito ronca, pero te recomiendo que no le vuelvas a pedir la historia clínica a un trabajador, porque eso es ilegal, ¿cierto? Pedir historias clínicas, ninguno de los empleadores podemos pedirle una historia clínica a un trabajador. Lo que sí podemos hacer, y tú lo hiciste correctamente, es mandar a ese empleado a la IPS que siempre me atiende, digamos, los exámenes médicos de ingreso. Como en la entrevista detectaste que era una persona con un problema mental, hacer lo que hiciste. Decirle, mire, háganme un examen médico ocupacional con énfasis sociomuscular y también con énfasis psicosocial. Porque yo tengo dudas de que esta persona efectivamente tenga un problema de salud mental, ¿cierto? Lo noté nervioso, lo noté alterado, con un estado de peso muy alto, me dijo que tenía problemas con el marido, pero no pedirle directamente tú la historia clínica, porque tú no puedes tener historia clínica ni pedir historia clínica, sino mandarlo para la IPS que te atiende los exámenes médicos ocupacionales, que ya la IPS cuando le haga el análisis con énfasis psicosocial, perdón, te emite un concepto a ti como empleador de apto o no apto, o apto con restricciones. Y tú ya ahí puedes ver, no toda la historia clínica porque no te la anexan, pero sí puedes ver si tiene alguna condición de origen mental que le genere restricciones o que le genere recomendación.
y ya tomas decisiones. Porque, y te digo por qué ya tomas decisiones. Porque aquí la gente me dirá, Lina, pero es que uno no puede pedir exámenes médicos de ingreso para aceptar o no aceptar a una persona en el cargo, porque en Colombia eso es ilegal. Pero hay unas excepciones en las que sí se puede no aceptar la persona en el cargo después de hacerse exámenes médicos. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo súper claro. Esa persona atiende permanentemente servicio al cliente en una IPS, o esa persona aplica inyectología en una IPS, o esa persona atiende clientes de forma permanente con reclamaciones todo el tiempo. Llámese un Tigo, un UNE, una empresa, un contact center. Imagínate una persona con problemas psicosociales en un cargo de estos que es de alto nivel de estrés, ¿cierto? O esa persona va a entrar a ejercer el cargo de tesorera de la organización, uno de los cargos más estresantes en la organización, la tesorería. O esa persona va a entrar a ser la CEO de una organización, pero tiene problemas o condiciones mentales. Tú sabes todos los problemas que tiene que enfrentar un CEO de una organización de manera permanente. Entonces todos ahí nos acordamos de la famosa tutela contra Confama, que fue una tutela súper conocida. Una persona fue y se presentó a Confama con un estado de obesidad mórbida, y esa persona se estaba presentando para el cargo de esas personas que están en los parques paseando las personas turísticamente, y es una persona que de manera permanente tenía que caminarse el parque haciendo recorridos turísticos con la gente, y era una persona con obesidad mórbida. En los exámenes médicos de ingreso le detectaron obesidad mórbida, y la recomendación es que no es apto para el cargo, porque imagínate una persona con obesidad mórbida trasladándose en un sol incesante y haciendo un exceso de actividad física diaria, no se puede. Entonces Confama no vinculó a esa persona, porque imagínate, se le podía agravar su condición en el cargo. Y la persona en tutela Confama, y Confama ganó, porque Confama demostró que efectivamente se podía perjudicar su salud si se vinculaba a esa persona en el cargo. Eso mismo pasa en los temas de salud mental. Cuando hacemos el examen médico de ingreso con énfasis psicosocial y la persona va a desempeñar un cargo que implique un alto nivel de estrés, ¿cierto? Llámese una persona de tesorería, llámese un auxiliar contable, llámese un gerente, un coordinador de operaciones, ese tipo de personas que todo el tiempo están con unos altos, una persona de servicio al cliente, un médico en unas urgencias, imagínense pues por Dios un médico en unas urgencias con problemas de salud mental, lo grave que puede ser eso, si necesitan tener la cabeza fría para atender las urgencias más increíbles que se pueden presentar en unas urgencias de un hospital. Entonces, es ahí cuando es válido tomar decisiones frente al cargo, porque esa persona no es apta para el cargo. Si la enfermedad mental se detecta al momento del ingreso, porque si ya la enfermedad mental se detecta dentro del desempeño de las funciones, ya cuando la persona está vinculada, pues entonces ahí sí ya hay que recurrir, a la reubicación o a las restricciones en actividades en el cargo, en fin. No sé si habrá ahí alguna otra pregunta. Luisa, pasemos el slide, por favor. Tenemos una pregunta de la señora Sandra Arango. Adelante. Bueno, pues tú dices que uno puede pedir esta clase de exámenes, pero precisamente, o sea, ¿qué modalidad o qué permiso se tiene que tener para precisamente lo que tú estás diciendo, para que no me demanden pues como por discriminación o algo, o eso es legal yo pedir el examen de ingreso, como lo dices tú, como con énfasis psicosocial o algo, eso no me trae ninguna demanda ni ningún problema pues en la empresa? No, si tú pides un examen médico de ingreso con énfasis osteomuscular, que es el que siempre pedimos, y psicosocial, no tiene ninguna incidencia, porque a ti lo que te va a entregar la IPS a donde enviaste el trabajador, llámese, no sé, un Confama, volvamos a hablar de Confama. Mandas tú los trabajadores a Confama a hacerse los exámenes médicos de ingreso, seguimiento y retiro.
Confama lo que te entrega a ti es un certificado de aptitud laboral, o sea, Confama no te entrega a ti la historia clínica, porque Confama no te puede entregar la historia clínica, pero Confama sí te entrega un certificado de aptitud laboral donde Confama te dice, ¿es apto o no apto para ejercer el cargo? Y obviamente tú le tuviste que haber mandado tu profesiograma antes a Confama, ¿cierto? Y también te dice si es apto para ejercer el cargo, pero tiene recomendaciones o restricciones. Entonces, es ahí donde tú tomas decisiones, porque si en el profesiograma tú le mandaste a Confama el profesiograma, por decir, del tesorero, Confama, para hacerte los exámenes médicos ocupacionales, tiene que tener previamente el profesiograma de la empresa, ¿cierto? Y si dentro del profesiograma de la empresa el tesorero es una persona que tiene actividades o funciones que implican un alto nivel de desempeño, ¿cierto? Obviamente con fama, y la persona tiene una enfermedad mental, un trastorno de ansiedad, un trastorno de depresión, estrés, lo que sea, con fama, muy seguramente, o con fama, o el IPS que tú utilices, te va a decir, no es apto para ejercer el cargo. Y eso es legal. Eso es legal y tú por eso deberías no tomar la decisión de vincular a esa persona y nadie te va a demandar por eso. Ahora, si te dice apto con restricciones o recomendaciones, pues tú ya valorarás hasta qué punto tú como empleador puedes asumir esas restricciones o esas recomendaciones. Ok, gracias. Bueno, voy a abrir por aquí, listo. Cálculo de los costos indirectos, listo. Entonces, el enfoque que habitualmente se le da a los costos indirectos dentro de la metodología de la teoría del capital humano, que es en la que estamos nosotros, digamos que parados. El costo indirecto se designa directamente a las pérdidas potenciales de producción que ocasiona una enfermedad, ¿cierto? O de otro modo, los recursos que dejan de generarse por su causa. Entonces, una interpretación más amplia de un costo indirecto llevaría a identificar como tal, digamos, como costo indirecto, todo el tiempo perdido a consecuencia de la enfermedad que está siendo objeto del estudio, lo que llevaría a incluir las siguientes partidas. Uno, la productividad laboral por pérdida de los pacientes. Dos, la productividad laboral por pérdida, digamos así, por los cuidadores, ¿cierto? La productividad doméstica por pérdida por los pacientes, también llamada productividad no laboral o no remunerada. La productividad doméstica por pérdida por los cuidadores, el tiempo de ocio perdido por los pacientes y el tiempo de ocio perdido por los cuidadores, porque claro, eso obliga al cónyuge, al hijo, al abuelito, a la abuelita, bueno, a la persona que esté cuidando el paciente o el trabajador, de perder tiempo productivo esa persona también, porque muchas veces le toca quedarse a cuidar la persona. Imagínate una persona con tendencia al suicidio o que tuvo un primer intento de suicidio. Obviamente implica que exista un cuidador que se quede con él, vigilándolo hasta que salga de su depresión o bueno, de la enfermedad mental que le fue diagnosticada, bipolaridad, depresión, lo que sea, que lo llevó a ese primer intento de suicidio, ¿cierto? Entonces, todos esos costos se pueden calcular porque la persona o el cuidador también pierde tiempo laboral importante que muy posiblemente le tocará pagar a la empresa, si la enfermedad de origen laboral, ¿cierto? Le tocará pagar a la empresa por ese cuidador, un tiempo por ese cuidador, eh, máxime si se demanda una indemnización por perjuicios. Bueno, me esperan un segundito, por favor, yo le hago aquí una pausita que la gatica denme un segundo. Qué pena con ustedes. Era, bueno, pasemos de slide, Luisa, por favor.
pasamos. Bueno, entonces muchas de estas pérdidas son invisibles, en el sentido de que los sistemas de contabilidad nacional tradicionales no computan este tipo de pérdidas. O sea, este tiempo dedicado que pierde, por decir, el cuidador, que pierde el hijo, que pierde el propio trabajador, por ejemplo, tiene una enfermedad mental y él hacía parte de una selección olímpica, no sé, de natación en su tiempo libre, y esa selección iba a participar en concursos olímpicos. Por ejemplo, yo tengo en mi empresa alguien de servicio al cliente que es porrista, ¿cierto? Y va a participar en campeonatos de porrista no solamente a nivel nacional, sino internacional, que le pueden generar dinero en premios o en otras cosas. Todo ese tipo de costos indirectos tienen que ser cuantificados en los costos generados por una enfermedad laboral de origen mental. Y no obstante, sin dejar de reconocer la importancia de todas estas partidas mencionadas, que es muy difícil que se puedan cuantificar contablemente debido a problemas de información, sí, nosotros como empleadores, pues entonces nos deberíamos centrar en las que sí se pueden estimar, que generalmente cuáles son los costos por la productividad laboral, eh, las pérdidas por causas de mortalidad o por causas de morbilidad, digámoslo así, incapacidades temporales o permanentes, y los costos que se generan por la persona que reemplaza la persona que está incapacitada. Yo personalmente sí trato de hacer una cuantificación más detallada para poder hacer pues como un análisis más estimado de los costos derivados de una enfermedad laboral mental. Miren, en todos los datos epidemiológicos siempre es necesario, cuando estamos calculando, digamos que costos generados de una muerte, por decir por mortalidad, por ejemplo, debemos de tener siempre presente todos los años potenciales de vida que tenía la persona que se murió, ¿cierto? Y los beneficios o digamos que el salario que podía devengar esa persona hasta la fecha en que pudo haber muerto, que en Colombia generalmente estimamos esa fecha en la que pudo haber muerto, o bueno, más bien en la fecha en que se pudo haber pensionado, que si hablamos de Colombia son los 62 años de edad. Y es lo que nosotros muchas veces a nivel financiero podríamos llamar valor presente y valor futuro. Entonces calculamos a valor futuro todos los salarios que pudo haber tenido esa persona o que pudo haber devengado esa persona, calculándole, digamos, los puntos que pudo haber subido que pudo haber subido el salario mínimo hasta su fecha probable de jubilación, que son en Colombia los 62 años de edad para hombres y los 57 años de edad para las mujeres. Y así podríamos hacer una estimación de la productividad en caso de que un trabajador se llegue a morir como causa de una enfermedad laboral en, no sé, en un proceso por indemnización de perjuicios, por ejemplo, que instauró la familia del trabajador. Entonces, una vez que se conoce como la edad próxima de jubilación del individuo y los salarios esperados que tenía que recibir esa persona hasta que se jubila, se realiza el cálculo del flujo presente y del futuro de la productividad laboral de esa persona que tuvo, digamos, esa muerte prematura, ya sea por una enfermedad laboral de origen mental o por una enfermedad prematura. ¿Qué caso, pues, prematuro? Obviamente, pues, el suicidio. Entonces, así podríamos calcular eh, a futuro cuánto pudo haber devengado esa persona si no se hubiera suicidado o si no se hubiera muerto por la enfermedad laboral. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, no tenemos más preguntas hasta el momento. Pasemos al siguiente slide, Luisa. Luis, eso. Ok, al siguiente. Listo, los resultados. Entonces, yo iba a hacer un poquito, digamos, más amplia esta capacitación. Celes, ¿hasta qué hora iba esta capacitación? Hasta las 4. Gracias, Cintia. Entonces, bueno, vamos a dar unas pequeñas conclusiones. Me hubiera querido pasar a los costos derivados de las demandas laborales, pero bueno,
Ya lo dejaremos, vamos a hacer una segunda capacitación, digamos los costos derivados de una enfermedad laboral mental, pero ya enfocados hacia lo jurídico, porque quiero enseñarles a calcular los costos derivados de una indemnización unas indemnizaciones por perjuicios, pero lo vamos a dejar para, digamos que una segunda capacitación, digamos la versión 2.0 de esta capacitación. Pero conclusiones, podemos decir que las siguientes. Podemos dar 5 conclusiones. La primera, ¿cierto? Que la carga mental y el trabajo pueden generar enfermedades y sufrimiento a las personas, tanto en su trabajo como en su hogar. Y puede igualmente poner en peligro la seguridad en el lugar de trabajo y contribuir a otros problemas de salud laboral, como los trastornos osteomusculares y cardiovasculares, ¿cierto? Tras las enfermedades osteomusculares, la segunda causa de baja laboral, temporal y permanente, la ocupan los trastornos mentales. Por ende, las enfermedades osteomusculares, tanto sus costos directos como sus costos indirectos, muchas veces pueden ser derivados de una enfermedad mental, ¿cierto? Por lo que se refiere al reconocimiento de los trastornos mentales como enfermedades profesionales, cabe señalar que sí están incluidos en el cuadro de enfermedades laborales en el sistema de seguridad social. Y a nivel internacional, la OIT, por primera vez en el año 2010, introdujo los trastornos mentales y el comportamiento en la nueva lista de enfermedades profesionales aprobada en su reunión del 25 de marzo del 2010. Entonces, en Colombia, cualquier riesgo, cualquier daño en la salud mental o que genere daños en la salud o trastornos mentales derivados o con origen laboral puede considerarse como una enfermedad laboral por la EPS. Entonces, digamos que es un riesgo muy grande el que están corriendo las organizaciones. Si en algún momento de la consulta o en algún momento de las diferentes incapacidades que se le están derivando a un trabajador por enfermedades mentales, la EPS le da por calificar la enfermedad de origen laboral. Porque si a la EPS le da por calificar la enfermedad mental de origen laboral, esa persona, de hecho, ya solo por tenerla de origen común, ya tiene estabilidad laboral reforzada. Y esa estabilidad laboral reforzada, ¿cómo la podemos cuantificar? En que va a ser muy difícil que podamos despedir a esa persona. Desde que se le decreta una enfermedad mental de origen común, ya tiene estabilidad laboral reforzada. Ya la tiene. Pero si se le decreta laboral, esa persona podría ir inclusive a pedirle perjuicios al empleador a través de un proceso ordinario. Entonces, ojo con eso, porque los costos que nosotros aquí estamos calculando son los costos directos y los costos indirectos. Pero si esa persona demanda, ya nos tendríamos que ir a calcular otros costos, costos derivados de un proceso de indemnización por perjuicios morales. Y esos costos están altísimamente tasados en la legislación laboral, para que lo tengamos súper presente y que muy posiblemente sean producto de otra capacitación. Sigamos, Luisa, el último slide. Y también como conclusión podemos decir que en un estudio de la OIT sobre la salud mental y el trabajo mostraba que la incidencia de los problemas de la salud mental está aumentando cada vez más, hasta el punto que 1 de cada 10 trabajadores sufre depresión, ansiedad, estrés o cansancio, que en algunos casos llevan al desempleo y a la hospitalización. El informe calcula que en uno de los países de la Unión Europea, entre un y un 4% del Producto Interno Bruto se gasta en problemas de salud mental. En Colombia, el último estudio dice que un 3%. Y la actual crisis económica mundial, obviamente, comportará algunos de los costos más grandes que se hayan presentado nunca para la salud pública. Desnutrición, consumo de alimentos menos nutritivos, incremento de la población sin hogar, las incapacidades, la pobreza, la pérdida de la autoestima, los comportamientos poco saludables, el aumento de suicidios, la drogadicción, la depresión, otros problemas de salud mental, como tasas de alcoholismo, tasas de consumo de sustancias psicoactivas, cada vez están aumentando más en la población joven.
Y nosotros como organizaciones, lo único que podemos hacer es tener sistemas de vigilancia epidemiológicos psicosociales de manera permanente operando la organización para poder determinar este tipo de enfermedades, pero no solo a nivel preventivo o correctivo en el caso de la vigilancia terciaria, sino también predictivo. Y es por eso que yo el día de hoy los llamo muy conscientemente a que hagan los sistemas de vigilancia epidemiológicos virtuales en salud psicosocial, frente al tema psicosocial, con modelos predictivos, porque esos sistemas de vigilancia epidemiológicos con modelos predictivos, como lo tenemos en www.sistegra.com, ya se les puede poner ahí en el chat nuestros teléfonos, y lo tenemos en www.sabanabienestar.com. Nosotros le podemos decir al empleador, su gente, de qué se va a enfermar frente a más de 12 enfermedades mentales laborales. Le podemos decir con anticipación el porcentaje de riesgo que tiene cada persona de sufrir esas enfermedades antes de que ello ocurra. ¿Y eso qué puede pasar? ¿Eso qué nos puede ahorrar? Muchísimos costos directos, indirectos y posteriores a nivel de demandas jurídicas, laborales, si nosotros nos anticipamos a la ocurrencia de esas enfermedades mentales. Créanme, créanme, que de su población laboral, como mínimo un 50% ya está enferma y no nos hemos dado cuenta. Ya está enferma, obviamente, psicosocialmente y no nos hemos dado cuenta. Entonces, no. Si quieren, digamos, anticiparse a esos costos laborales derivados de las enfermedades de salud mental, contáctese con nosotros, que nosotros les podemos desplegar el sistema de vigilancia epidemiológico psicosocial con los modelos predictivos y les podemos anticipar la ocurrencia de esas enfermedades laborales. Y también tratar, obviamente, de manera permanente a los trabajadores que ya están enfermos. Entonces también nos pueden contactar a estos teléfonos que María Celeste está poniendo aquí por el chat y créanme que con muchísimo gusto los podemos atender. Y no se les olvide la persona que se ganó el curso de salud mental por WhatsApp, de reclamarlo, porque tenemos un curso de salud mental para los trabajadores de las organizaciones espectacular por WhatsApp, que también nos puede ayudar muchísimo a prevenir esas enfermedades laborales, porque tiene podcast, porque tiene infográficos, porque tiene presentaciones, porque tiene información clave frente al tema de prevenir enfermedades de salud mental, en temas mentales. Entonces también nos pueden contactar para comprarnos también el curso de salud mental por WhatsApp, en nuestro sistema de bienestar. Tenemos todo un módulo de bienestar en www.sabana Bienestar, que inclusive cubre todo el programa de bienestar de la organización y el programa de promoción y prevención, y tiene un módulo inmenso de salud mental con más de 60 contenidos en salud mental, nuestro curso de WhatsApp de salud mental y nuestro sistema de vigilancia epidemiológico psicosocial. Y también si quieren medir obviamente el riesgo psicosocial, también nos pueden contactar, que a las personas que estuvieron hoy en esta capacitación le vamos a dar un descuento del 15% en todos estos servicios, entonces lo pueden reclamar. Y muchísimas gracias por asistir el día de hoy. No sé si existe alguna otra pregunta. No tenemos más preguntas hasta el momento. Muchísimas gracias por asistir y que pasen un muy feliz día. Nos pueden Muchas contactar gracias. por el interno a este teléfono que dejamos para todas sus preguntas. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde, que estén súper bien. Gracias.